El amor es algo que no solamente se siente, el amor va más allá, y eso es lo que voy a explicarles yo. Primordialmente vemos el amor como si fuera solo un sentimiento, algo que atrae, algo que apasiona, pero en realidad tiene muchas cosas distintas, como por ejemplo, el amor también está en la psicología y en la neurociencia, en la cual, cuando estamos enamorados, liberamos neurotransmisiones, como la llamamos la dopamina, la oxitocina y la serotonina, que son sensaciones que son parecidas o se les pueden llamar como placer, vinculaciones y bienestar. También el amor no solamente es una parte que tomamos dentro de nosotros y lo pensamos, también sale dentro del corazón, pero tiene que ser sincero, y ahí llego a mi punto. Vamos al segundo término, que es el amor romántico, el amor que sentimos y apreciamos. ¿Por qué? Porque no somos seres que somos muertos. Cada vez que sentimos algo, lo expresamos de forma muy sincera. El amor romántico es algo que es especial. ¿Por qué? Porque al expresar esos sentimientos de amor, se le sale el romántico que uno tiene por dentro, por así decirlo. Se le sale la forma especial de uno tratar a una persona o a algo que a usted le gusta. Entonces es algo como especial y divino. Otra forma de amar es el amor propio, el amor que nos tenemos a nosotros mismos, la fe, la conciencia y todo lo que nosotros mismos nos proponemos para poder ser mejores cada día. Porque sin amor propio, por ejemplo, no estaríamos nosotros acá hoy en día hablando, no estuviéramos en los grados superiores y no podríamos ser nadie sin tener amor propio. Es uno de los amores más importantes que tenemos que tener entre nosotros para poder seguir adelante. También está la diversidad de tener amores, como por ejemplo ser diverso y entender que alguien quiere amar por ejemplo otro sexo. Con la comunidad LGTBIQ+, es un ejemplo, tratar de entender a los demás y que todo puede cambiar, todo es distinto de la manera en que lo veamos. También está el amor en la tecnología, que son las redes sociales y demás, la salud mental, porque el amor también depende de salud mental, porque el amor, a pesar de que tú sientas que te va a ir mal, si a ti te va mal en el amor, tu cuerpo y tu mente lo va a sentir. Pero si tú estás bien en el amor, tu cuerpo y tu mente va a estar bien. Entonces, trato de llegar a eso. Pero estos temas son solo en la actualidad. Yo quiero enfatizar en unos temas que voy a comparar sobre la actualidad y el pasado. Como por ejemplo, los términos filosóficos del amor. Platón, en una obra llamada El Banquete, propone que el amor es el deseo de alcanzar la belleza y la verdad eterna. Lo podemos reflexionar como el amor propio, la cual buscamos la forma de ser mejores cada día entre nosotros y buscar una verdad eterna, la verdad que nosotros buscamos de ser entre nosotros mismos y demás. También estaría Aristóteles, cual dice que el amor es la forma de amistad y una virtud basada en reciprocidad y el deseo del bien al otro. Tratar de pensar siempre en el otro, no solamente en nosotros, no ser tan egocéntricos y pensar siempre en que tenemos un amigo, un aliado, y eso era el amor para Aristóteles. La teoría de San Agustín, el cual habla del amor con Dios. La teoría de San Agustín se centra en la idea de que el amor es una fuerza fundamental en la vida humana, que debe orientarse correctamente para llevar al ser humano a la verdadera felicidad y a la unión con Dios. San Agustín distingue entre diferentes tipos de amor y enfatiza la importancia del orden correcto del amor. En estos tiempos de la filosofía, al orden del amor se le llamaba ordo amoris. Las caritas es el amor verdadero y desinteresado que se orienta hacia Dios y hacia las demás de manera justa y altruista. El amor es un amor que busca el bien de otro y está aliado con la voluntad divina.
Es el amor que damos normalmente, como lo hemos apreciado, pero no solamente hacia nosotros, sino al ser superior. Lo damos hacia los demás y lo expresamos de forma muy breve. Mientras que el cupidista es algo muy contrario, es un amor desordenado, es un amor egocéntrico, dirigido hacia las cosas materiales, los placeres temporales y uno mismo, sin consideración de Dios o del bien común. Es un amor posesivo y a menudo concede a la insatisfacción y al sufrimiento. Filosofar es pensar, y pensar en muchas incógnitas que nosotros tenemos. Una de estas es la relación entre la ciencia y Dios. Es muy antagonista las dos palabras, ciencia y Dios, debido a que nosotros estamos acostumbrados a creer en que la ciencia es agnóstica o atea, y que la religión es espiritualidad y creencia ciega y fiel. ¿La ciencia puede ser vista como una herramienta de Dios? Claro que sí. La ciencia en muchos aspectos comprueba la creación que un ser supremo ha hecho. Aunque muchos no creamos en un ser supremo, en un ser creador, la ciencia determina que muchos sucesos que han pasado a lo largo de la historia están relacionados con la Biblia y con el conocimiento que tenemos de Dios. La relación entre la ciencia y la espiritualidad ha sido objeto de debates durante todos los siglos. Desde el inicio hasta el momento sigue el mismo debate. ¿La ciencia aporta o va en contra de Dios? La ciencia tiene su método científico para comprobar la existencia de ciertos objetos, de ciertas teorías, de ciertas cosas que al día de hoy son ciencia y son objeto de estudio y ya son teorías aprobadas o teorías que están por aprobarse. Dentro del estudio de Dios hay una rama que se llama la teología, que se encarga netamente del estudio de Dios, se encarga de hacer un análisis crítico de la naturaleza divina y de la creencia. La teología busca responder las preguntas sobre la existencia de Dios y su naturaleza. En esto podemos basarnos que en la ciencia existe esa rama que se llama la teología, que nos ayuda a investigar y a divagar sobre la existencia de un Dios creador. Hay muchos autores que tanto lo niegan como otros que lo afirman. Entonces, la existencia y la discusión de ese Dios es desde los siglos y va hasta los siglos, podemos decirlo así. Desde que hay humano hay esa pelea, porque René Descartes decía: hay una idea en mí implantada desde mi nacimiento acerca de un ser supremo, un ser creador. No es una idea mía, sino que me la han impuesto desde mi niñez o está implícita en mí. Eso quiere decir, él afirmaba en su famoso libro El discurso del método, que hay una idea en el hombre desde que nacemos de un ser creador, un ser supremo. Que se desarrolle o que nosotros la desarrollemos ya depende de cada quien, de cada persona y de su estilo de buscar la verdad o el conocimiento. A lo largo de la historia, muchos científicos han sido motivo de una profunda fe en Dios. Figuras como Isaac Newton, Albert Einstein, entre otras, vieron descubrimientos como una forma relevante de la grandeza de la creación divina. No debemos desasociar a los científicos como ateos o como agnósticos o como creyentes, porque incluso muchos de ellos, aunque unos dijeron soy ateo, soy agnóstico, soy creyente, otros ni lo negaron ni lo afirmaron. Entonces, en diversas investigaciones, escritos o teorías, algunos científicos afirmaron ciegamente la creencia de Dios, otros la negaron, otros simplemente la dejaron en el limbo. Hay algunos argumentos a favor, por ejemplo, la exploración de la creación. Se dice que al explorar el planeta, el universo, vemos como la creación de Dios
se arraiga a la ciencia, a lo que se puede explicar. Una de las partes importantes en donde vemos a Dios, y esto para mí ha sido importante, es en la ética y en la moralidad. La ciencia puede ayudar a abordar cuestiones éticas importantes, al proporcionar información sobre el funcionamiento del mundo natural. Puede guiar decisiones que reflejan principios morales basados en la fe. A través de la historia, muchos científicos, muchos filósofos, muchos grandes pensadores hablaron de la ética y la moralidad como un principio fundamental de la humanidad. No simplemente lo asociaron a Dios, sino que lo asociaron es al hombre, al existir, al coexistir en sociedad y al estar presentes en una sociedad activa. Debemos de tener ética y moralidad. En algunas culturas, en otras culturas muy diferentes a la nuestra, porque por ejemplo Colombia es un país muy católico, muy cristiano, tiene varias ramas del catolicismo, tiene otras del protestantismo. Hay otros países que son agnósticos, son ateos, otros son budistas, otros son musulmanes. Entonces la ética y la moralidad va basada únicamente en la experiencia de esas creencias. Ejemplo, los musulmanes tienen unas reglas más estrictas tanto para las mujeres como para los hombres en su vestir, en su actuar, en su hablar, en su comportamiento. Entonces no podemos decir que la ética y la moralidad es universal, sino que es un elemento esencial de la ciencia que nos ha dicho en cada cultura hay una ética, una moralidad y algo que nos enseña cómo comportarnos. El hombre, el ser humano, tiene algo muy implícito que podemos avisorar, que es un llamado a la curiosidad. La curiosidad humana es muy grande, nos ha llevado a lanzar sondas espaciales, como también ir a lo profundo del mar, a mirar qué hay, o ir a lo profundo de la selva, o ir a lo profundo de muchos lugares. Igual, ¿qué es filosofar? Desde el principio que nos preguntamos, desde niños. Ustedes han visto esos niños que les preguntan a los papás: papá, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el pasto es verde? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué existe lo otro? Ahí empieza la filosofía. Ya se envuelve con la ciencia porque vienen respuestas de donde está la ciencia. Pero cuando llegamos a la espiritualidad, ya ahí se menciona a Dios, se menciona la teología, se menciona lo que cada uno conoce y a lo que cada uno se le ha enseñado. Como también hay argumentos en contra, la limitación, uno de ellos es la limitación de la ciencia. Vemos que ante la fe la ciencia se limita porque uno de los pilares fundamentales de la filosofía y el razonar es que el razonamiento no llega donde la fe llega. Para tú creer en Dios, hubo un pensador que dijo: tú tienes que dar un salto, y es un salto a la fe, es un salto que tú no sabes qué te vas a encontrar, pero el razonar no llega hasta allá. Conflictos históricos. La historia, sabemos que en la Edad Media la religión hizo estragos, hizo daños en la humanidad, se impuso como una verdad absoluta, se impuso como un medio de vida que no debía imponerse, y esto llevó a que ahorita en la modernidad, en la actualidad, nosotros, muchos de nosotros no querramos saber de Dios por culpa de errores de la historia o de lo que nos cuenta la historia. La ciencia y la fe es un diálogo necesario, no solamente en los colegios, en las universidades o en nuestras casas, es un diálogo universal y necesario, porque reconocer que la ciencia y la fe no son mutuamente excluyentes. La ciencia se ocupa de lo que puede ser medido y observado, mientras la fe aborda lo que es más allá de la experiencia empírica. Ahí veníamos con el conflicto que tiene la ciencia con la religión, podríamos decirlo así, aunque yo lo preferiría llamar con la fe. Según Aristóteles,
El fin de la vida era encontrar la felicidad. Para esto lo describe como un fin último de vida. ¿Qué era el sentido de la vida? En ser felices con lo que nosotros tenemos, ya que él no decía que la felicidad se podía presentar de una manera espontánea, sino que era un logro que se adquiría a partir de muchos sufrimientos de nuestros pensamientos como personas. Cuando él presentó esta hipótesis tenía dos preguntas que era: ¿la felicidad es un fin personal o colectivo? La perspectiva personal, voy a empezar explicándoles esa. La subjetividad de la felicidad. Esta no explicaba que es una experiencia subjetiva, que cada persona somos felices dependiendo de nuestras experiencias, como nosotros mismos solamente las debemos adquirir. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace felices? La experiencia propia, que es lo que a partir de nuestros propios gustos es lo que nos otorga una felicidad. Por ejemplo, acá hay muchos que tienen diferentes gustos de lo que los hace felices. Por ejemplo, a mí me encanta comer, me hace feliz, y así va variando dependiendo del gusto de las personas. Está la autorrealización. Como se dice ya mismo, la autorrealización se alcanza a través de la realización propia, que es que cuando nosotros nos sentimos autorrealizados, ya sea a partir de un sueño que hagamos completado o algo que nos haya costado y lo hagamos conseguido, esto nos da cierta satisfacción o nos hace sentir felices con nosotros mismos. Está el bienestar emocional. Esta nos dice que es la que nosotros nos sentimos mentalmente, cómo nos sentimos nosotros con nosotros mismos, dependiendo de nuestro pensamiento que tengamos. Si nosotros nos sentimos seguros con quienes somos, si nos sentimos felices o capaces de hacer las cosas suficientes, vamos a poder tener una felicidad, por así decirlo, un poco efímera, ya que es algo que no va a durar mucho tiempo, pero mientras que nosotros nos sintamos completos, va a ser algo que nos va a servir. Ahora voy a empezar a explicarle qué es la perspectiva colectiva. Esta es relacionada a la comunidad, que esta habla sobre que la comunidad o cómo está nuestra comunidad dependiendo de cómo vamos a estar nosotros. Si por ejemplo en nuestra comunidad está pasando algo que nos beneficie o nos haga cierto favor, esta nos va a ayudar a poder mejorar nuestra felicidad también. Está el bien común, lo mismo que la pasada, es dependiendo de cómo encuentre nuestra comunidad. Si nos sentimos nosotros felices con nuestra comunidad, vamos a poder encontrar la felicidad dentro de ese pensamiento. Y ya está la tercera, que es el impacto social. Este va dependiendo un poco de cómo esté estructurada. Si en nuestra sociedad es una sociedad de bien, en la cual todos hagamos como actos de bondad o seamos solidarios, esta se puede reflejar en las demás personas, ya que se suele decir que un buen acto conlleva más actos buenos. ¿Eso qué quiere decir? Que se hace como una cadena de buenos resultados que cada uno va partiendo a partir de un buen pensamiento. Pensamiento crítico es el proceso de dudar y analizar afirmaciones comúnmente aceptadas como verdaderas en nuestra vida cotidiana, buscando una comprensión más profunda. Se puede desarrollar el pensamiento crítico a través de técnicas como hacer las preguntas correctas que nos lleven a conclusiones más acertadas y profundas, análisis de argumentos, comprobación de hipótesis, razonamiento verbal, probabilidad de incertidumbre y toma de decisiones y resolución de problemas. Bueno, les voy a exponer el modelo del pensamiento de Paul y Elder, o cómo desarrollar el pensamiento crítico. Tiene 3 etapas y la primera es el análisis del pensamiento. En esta etapa se comprende que todo razonamiento tiene un propósito y que éste puede estar basado en suposiciones, puntos de vista, evidencia o información. La segunda etapa es la evaluación del pensamiento. En esta etapa se evalúa la calidad del pensamiento y de los conocimientos que lo sustentan. Y la tercera y última etapa es el mejoramiento del pensamiento, y es que aplicando todo lo que se ha aprendido se pretende mejorar el juicio. El pensamiento crítico es un tipo de pensamiento en el que cuestionas, analizas, interpretas, evalúas y emites un juicio sobre lo que lees, oyes, dices o escribes. El término crítico proviene de la palabra griega críticos, que significa capaz de juzgar o discernir. Para ser un pensador crítico también hay que ejercitar otros hábitos y habilidades, como fomentar la curiosidad, cuestionar lo que está establecido, mejorar habilidades de análisis y comunicación, mantener la autodisciplina y estar alerta a los sesgos cognitivos. ¿Dónde puede aplicarse el pensamiento crítico?
Uno de los ejemplos más claros a la hora de aplicar el pensamiento crítico es cuando, por ejemplo, una persona debe decidir entre si usar el carro o no estando cansado o ebrio. En este caso, hacer uso del pensamiento crítico significa pararse a pensar si las capacidades de reacción o las habilidades visuales son las adecuadas para conducir. Otro hábito, o uno de los hábitos, es al evaluar fuentes de información. Antes de compartir una noticia o información hay que verificar la veracidad y considerar diferentes perspectivas. Eso podría aplicarse como cuando se generan los chismes, que viene Juanita a decirle que Pepito está saliendo con Juanita y resulta ser mentiras. Y el problema viene en que usted realmente nunca lo verificó, simplemente le creyó y ya. En la toma de decisiones también, por ejemplo, al elegir un producto como un teléfono o un carro, hay que comparar características, precios y leer reseñas. También en la resolución de problemas, cuando se enfrenta a un problema hay que analizar las causas, considerar diferentes soluciones y evaluar pros y contras de cada opción antes de actuar. Ya hablando del tema filosófico y del tema subjetivo en el amor, entonces dice que el amor se considera netamente pasional. El amor se considera netamente erótico, ¿sí? Y hay una confusión en esas dos palabras. ¿Han escuchado la palabra erotismo? Y la palabra afrodisíaco, que viene de Afrodita. Esto es que hay una confusión ahí. Platón, en el banquete, para los que no saben, no es que se van a ir a comer o algo, no, que se van a ir a comer a disfrutar, no. El banquete es un comensal de conocimiento, donde cada uno transmitía sus conocimientos, donde estaba Platón, donde estaba Sócrates, donde estaba Aristóteles, donde había muchos, ¿cierto? Entonces se habla de que Platón decía que el amor tiene que ser netamente pasional, tiene que ser erótico, no puede ser, el amor nunca puede ser afrodisíaco. ¿Por qué? Ahí radica la diferencia. Afrodita dicen que es la diosa del amor. Afrodita no es la diosa del amor, muchachos, para que tengan en cuenta eso. Afrodita es la diosa del deseo, la diosa del deseo y de la pasión, ¿sí? Del deseo carnal. Por eso es que los griegos a Afrodita ustedes nunca le van a ver la cara. Afrodita solamente la escriben con un cuerpo bonito, un cuerpo hermoso, pero no se le va a ver nunca la cara, o se le va a ver muy borroso, por eso en ese sentido. Y Eros es totalmente lo contrario. Eros es como el viento, Eros no se ve, Eros no se toca, Eros se siente. Entonces por eso sigue la erótico. Listo. Entonces, para que tengan claro a ese personaje, Eros es la verdadera diosa del amor, según Platón, cuando hablaban en el banquete. Bueno, entonces, como les decía, no se puede confundir nunca el amor pasional y el amor carnal. ¿Por qué? Porque el amor carnal solamente hace algo que es el deseo, y cuando se consuma, se quita el deseo. Ya no va a haber más. Mientras que el amor se va desarrollando, se va trabajando, y mientras se va trabajando, es donde tú llegas al verdadero amor. Por ejemplo, a ti te gusta mucho el fútbol, ¿cierto? Eso es un amor incondicional, donde quieres jugar y jugar y jugar y jugar. Ese es un amor que se va trabajando, un amor que se va construyendo y es un amor que también se va desarrollando. ¿Listo? Por ejemplo, a los que les gusta la política, ustedes no ven, por lo menos a mí me gusta mucho la política, ustedes no sienten, o por lo menos yo siento, es en querer ver política, en querer hablar de política, en querer debatir sobre política, porque ese es un amor verdadero. ¿Listo? Un ejemplo es una relación amorosa. Una relación amorosa es totalmente pasional. Y miren que ahí es donde concuerdan dos partes de las que yo les mencioné ahorita, que había amor objetivo, amor subjetivo, amor psicológico, amor físico. Concuerdan el amor filosófico con el amor psicológico. ¿Por qué? Porque en la relación, la primera parte de una relación se llama el amor pasional, donde todo lo vemos perfecto, o el amor de Eros. Y miren que la filosofía también lo dice, según Platón, que es el amor erótico. Entonces, en una relación es totalmente pasional porque tú cada vez vas aumentando el gusto por la persona, vas aumentando ese deseo por la persona. Pero entonces hay que aclarar que ese deseo no es amor, ese deseo no es amor. El verdadero deseo es el gusto que se va evolucionando, ese gusto que tú no puedes controlar. Entonces, por ejemplo, tú en la relación vas a encontrar muchas veces que van a decir, es que yo lo que siento por ti es indescriptible. Yo lo que siento por ti no lo sé expresar, y es verdadero y es muy válido, porque el amor de Eros, el amor erótico, no se puede expresar, no tiene magnitud, no tiene un mínimo ni tiene un máximo. El arte de apreciar las pequeñas cosas
de la vida. Es como observar algo tan sencillo y natural como el proceso de una planta que al cuidarla nos brinda un fruto como agradecimiento. Con esto podemos llegar a que cuando tenemos acciones bonitas, los resultados nos van a enriquecer. Quiero apoyarme en ese pensamiento de Sócrates, y es: el secreto de la felicidad no está en buscar más, sino en desarrollar la capacidad para disfrutar de menos. La frase sugiere que la felicidad no proviene de acumular más cosas o experiencias, sino de aprender a aprovechar lo que ya tenemos en el momento. A menudo el mundo nos empuja a querer tener más cosas, sean bienes materiales, logros o relaciones. Y esto lo podemos ver como que si yo tengo más cosas, voy a ser más feliz. Cuando no es así, y podemos encontrar la felicidad en el instante, en el presente y en el ahora. Entonces, desarrollar la capacidad de disfrutar de los pequeños momentos nos implica cultivar la gratitud y el aprecio por lo simple. Esto lo podemos ver como en disfrutar de la naturaleza, de una buena conversación, de un buen libro, y enfocarnos en lo esencial y en lo que realmente enciende nuestras almas. Además, esto puede conducir a una vida más plena y menos estresante, pues con esto podemos mirar, y creo que uno de los compañeros habló, y es sobre la ansiedad que nos genera el futuro y el no saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar cuando salgamos del foro. Voy a poner ejemplos en la vida cotidiana, como si yo tengo una pareja, me terminó hoy, ¿yo qué voy a hacer el domingo si ya no tengo? Si yo estoy en un trabajo y ya no tengo el cargo por cierta razón, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Si no pasé a la universidad que quería, entonces ya no voy a poder estudiar. Son cosas para reflexionar, y debemos vivir lo que somos en el momento. Que si la vida, el universo o Dios nos quitó algo, es porque seguramente va a venir algo mejor. La búsqueda del sentido de la vida ha intrigado a filósofos, a científicos y religiosos a lo largo de toda la historia de la humanidad. En esta posición exploraremos diversas perspectivas, desde lo filosófico hasta lo científico, pasando por lo religioso y lo secular, con el objetivo de entender que lógicamente no hay ninguna respuesta establecida, es decir, no hay una única respuesta. El sentido de vida se refiere al significado que le damos a nuestra existencia de manera global. En cambio, el propósito de vida está relacionado con las metas concretas que nos guían cada día, es decir, metas que nos proponemos. Por ejemplo, estoy en 11, por ahora mi meta es graduarme. Son metas complejas a cortos plazos o a medianos plazos. Mientras que el sentido de la vida es una pregunta filosófica muy amplia, el propósito lo hace más a nivel individual para darle una especie de dirección a nuestras vidas. En perspectivas filosóficas en cuanto al sentido de vida, tenemos a Sartre y a Camus. Sartre nos cuenta que la vida no tiene un sentido dado, debemos darle nuestro propio sentido. Sartre sostiene que la vida nos da libertad, pero también, más que libertad para darle a nosotros un sentido propio, es una gran responsabilidad. Camus, por su parte, decía que la vida es absurda, porque buscamos sentido en un universo indiferente. Pero a pesar de esto, el sentido surge al resistir esa realidad absurda, es decir, no hay necesidad de que tú le des un sentido a tu vida, sino que el sentido de tu vida se forma cuando tú resistes o subsistes esa vida. El nihilismo es una corriente que no tiene un propósito intrínseco, lo cual puede ser desconcertante para algunos. Sin embargo, para otras personas esto puede ser una visión liberadora, porque nos permite
vivir sin la preocupación, sin el esfuerzo, perdón, sin la presión de encontrar un propósito de vida. El humanismo, en cambio, busca el sentido en la mejora de la humanidad. Aquí el valor de la vida se encuentra en el legado que dejamos y cómo ayudamos a progresar en nuestro legado de la humanidad. Pasamos a las perspectivas religiosas y espirituales y nos encontramos con el cristianismo. El sentido de vida en el cristianismo está relacionado con Dios y vivir de acuerdo a sus principios, como lo dice la Biblia. Aquí la vida es terrenal y es una preparación para la vida eterna, o como comúnmente lo llamamos, el cielo. El budismo y el hinduismo, a pesar de que son religiones ciertamente parecidas, no son iguales. El budismo ve la vida como una oportunidad para alcanzar la iluminación y liberarse del ciclo del sufrimiento, mientras que el hinduismo se centra en cumplir con el Dharma y buscar la opción con el Brahma, que es un ser supremo, el sentido profundo de la existencia. El Islam, la vida es una prueba para seguir los mandamientos de Allah y preparar el alma para la vida eterna. Como podemos comparar estas cuatro puntos de vista, son muy parecidos pero no son iguales. Hay que tener en cuenta también el sentido de vida en cuestiones científicas y seculares. Encontramos el evolucionismo, que desde una perspectiva evolutiva el propósito biológico de la vida es la supervivencia y la reproducción. Los seres vivos están diseñados para adaptarnos y perpetuar nuestra especie. La psicología puede encontrarse en el bienestar personal y la satisfacción de nuestras necesidades emocionales y sociales. Aquí, la felicidad y la realización personal se vuelven sumamente importantes. Por último, en las perspectivas científicas y seculares, encontramos el ateísmo, que aunque es muy parecido al que nos contaba que podríamos ser libres, que es el nihilismo, para el ateísmo la vida carece de un sentido trascendental, pero no significa que no podamos encontrar un propósito de vida. Cada individuo es libre de crear su propósito de vida desde sus perspectivas, teniendo en cuenta las perspectivas que ya están establecidas. Básicamente la vida es un sinsentido. Esta corriente filosófica, más que todo, expuesta por Sartre y Albert Camus, que próximamente les diré que no era tanto un existencialista, pues afirma de que básicamente la vida, pues, ¿cómo decirlo? El sentido de la vida básicamente está en las acciones que hace el ser humano. O sea, el mismo ser humano tiene la responsabilidad de darle sentido a su propia vida. Entonces esto pues crea el dilema de la libertad. La libertad no es algo que puedes poseer o no. Albert y Sartre lo retratan como una condena, porque estás obligado a asumir tu propia responsabilidad de tus acciones y no tienes esa posibilidad de escapar de esto. Es la condena de la libertad, como eso lo llaman. Estamos condenados a la libertad y tenemos esa responsabilidad individual que no depende de nadie más, no depende de la sociedad, no depende de dónde naciste, no depende de tu cultura, depende de ti, tu sentido de vivir. No puedes extraponer esto a algo ajeno a que no sea tú mismo. Esto obviamente puede crear ciertas angustias y esto lleva a un concepto que pues, posteriormente va a desarrollarles un poquito, que nos decía Sartre. Básicamente, pues,
acá está un poco lo que yo les retrataba anteriormente, de que en el mundo hay los objetos, por ejemplo, tienen una esencia fija, ellos tienen ya su propósito, o sea, como una silla es creada para sentarse o cualquier otro objeto inanimado, pues ya tiene su funcionalidad o su propósito de existencia. En cambio, el ser humano, al ser un ser complejo, pues obviamente es propio del ser humano saber qué va a hacer con su vida. Ahora, quisiera retratarles algo de lo que decía anteriormente, de lo que decía Sartre, y es un concepto que se llama mala fe, que es básicamente cuando en la sociedad se notan estas culturas o estas conductas, que es extraponer tu responsabilidad de tus decisiones y acciones a algo externo. Muchas de estas pues pueden ser, de hecho ahí viene el nombre, mala fe, se refiere a básicamente de que muchos, en su mayoría, normalmente creyentes, extraponen su responsabilidad de decisiones en Dios. Es decir, no, es porque Dios lo quiso exactamente así y por eso yo no voy a hacer algo por mis acciones. Es esta forma en la que pues, se nota como la angustia de las personas, esa náusea de llevar esa responsabilidad consigo mismos de que tú eres el responsable. Se ve en otros tipos de culturas. En este momento no se me ocurre un ejemplo, ya que pues, el ejemplo más retratado por Sartre es ese, mala fe, creyentes de Dios, pero cabe aclarar de que no por creer en Dios no estás aceptando tu responsabilidad. Es simplemente esos creyentes que dicen y aceptan que las cosas pasan tal cual pasan, no por su culpa, sino por lo externo. Y si te dijera que no hay una verdad absoluta, que lo que crees verdadero puede no serlo para otros, imagina por un momento que todo lo que sabes acerca del mundo, todo lo que has creído como indiscutible, depende completamente de tu perspectiva, de tu cultura y de tu experiencia personal. Esta idea, aunque retadora y desafiante, puede abrirnos paso a un sinfín de oportunidades. El día de hoy vengo con la intención de hablar de un tema que puede llegar a revolucionar la forma en la que piensan y la forma en la que ven como tal su propia realidad. El relativismo filosófico, como lo dije anteriormente. Todo, desde nuestra creencia más profunda hasta las normas morales por las que nos encontramos rígidos, están sujetas a la interpretación, cosa que depende de quién eres, de dónde vienes y del tiempo en el que vives. Y es en ese matiz y en esa flexibilidad donde encontramos su poder. Hace más de 2000 años, Protágoras ya intuía lo que a día de hoy seguimos debatiendo. Nos dejó una frase que, aunque sencilla, tiene una profundidad abrumadora. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros, tú, yo, todos, nos vemos en posición de definir lo que consideramos verdadero o falso conforme a nuestras críticas y a nuestras propias experiencias. De manera en que podemos definir lo que es correcto o incorrecto, lo que tiene sentido o no, y depende únicamente de nosotros. Friedrich Nietzsche, uno de los más audaces pensadores de la historia, fue mucho más lejos. Nos dejó una frase que puede parecer inquietante: no hay hechos, solo interpretaciones. Los hechos, aquellos pilares sólidos en los que hemos podido llegar a basar nuestras creencias, son solo interpretaciones del mundo moldeadas por quienes las observan, de manera en que para Friedrich podría llegar a considerarse el conocimiento como un claro reflejo de lo que podemos llegar a tener como nuestras propias perspectivas. La dualidad, como muy bien lo dice, es un tema el cual trata de dos ramas. Son, digamos, en sí dos mundos. Un mundo real y un mundo ficticio.
El mundo ficticio es aquel que nos permite explorarnos, digamos, tanto mentalmente hacia nosotros mismos. Y el mundo real es aquel que nos muestra cómo vivir la vida mediante actos que cometemos diariamente. Pues como bien lo dice, son dos temas los cuales los hemos venido tratando ampliamente en el tema de la filosofía. Los dos temas son tratados por el filósofo Platón, el cual nos dejó dicho que para poder tratar esos temas hay que saber, digamos, preguntar hacia las demás personas y hacia nosotros mismos, ya que ya que nuestra mente es aquella que nos permite expandirnos, digamos, tanto personal como comunicativamente hacia las demás personas. Esta rama, la dualidad, es aquella que nos permite acercarnos un poco sobre la naturaleza de nuestro pensamiento, tanto filosófico como personalmente hacia nosotros mismos. Mediante, digamos, a este tema hemos podido abordar algunos casos como lo son el pensamiento personal, el crítico y el analista. Esos tres pensamientos son los que nos han llevado hasta el día de hoy a comprender nuestra vida de una mejor manera y a expandirnos sobre algunas ramas de la filosofía, como en tal lo es la dualidad. Desde una perspectiva histórica podemos intuir que el conocimiento se basa en compartir entre personas sus experiencias y traspasarlas de siglo en siglo mediante registros escritos o verbalmente, ya que varias corrientes actuales se fundamentan de filosofías del pasado. El conocimiento podría dividirse en todos los tipos de conocimientos que podemos estudiar a día de hoy, como lo son el conocimiento antropológico, sociológico, psicológico y lógico. Desde una manera más general podemos intuir que el ser humano alimenta sus conocimientos desde registros del pasado que podemos comprender como conocimiento útil para nuestra sociedad. Muchos de los conocimientos actuales provienen de enigmas pasados, entonces podemos concluir que aprendemos de los registros buenos o malos de la historia para analizar lo útil que podemos sacar de ello y alimentar nuestro conocimiento y evitar posibles errores en el futuro. Sartre solía decir que en el ser humano no es radicalmente libre y la libertad se manifiesta también en la forma en que sentimos. Según Sartre, los sentimientos son elecciones implícitas que hacemos al interpretar y dar sentido a nuestras experiencias. Esta idea desafía la visión tradicional de los sentimientos como algo que simplemente sucede. Nosotros comenzamos a sentir, según Spinoza, que invaden nuestro interior y comenzamos a sentir las emociones o no dichas emociones, sino lo que nosotros hacemos que transmitir, porque nosotros comenzamos a transmitir la forma de que todo lo visualizamos y lo vamos idealizando y nos va gustando y todas esas cosas. Es, por ejemplo, en el tipo de que si algo nos gusta, puede ser en diferentes aspectos en la vida. Como el ejemplo claro es, me gusta una carrera, pero es que no sé por qué me gusta. Comienzo a investigar y me agrada. ¿Por qué? Porque comienzo como a sentir que sí me atrae, es lo que me gusta, entre otras cosas. Hoy les voy a hablar sobre un tema que se llama la naturaleza del bien y el mal,
Vamos a hacer una pequeña exploración filosófica de conceptos universales. Por favor, vamos al panorama general. El bien y el mal son conceptos universales que han sido debatidos a lo largo de la historia de la filosofía. Y pues esas nociones fundamentales me han hecho preguntar, ¿acaso tienen una definición absoluta o está sujeta a cada cultura y época? Los conceptos del bien y el mal han sido fundamentales en lo que es la ética y la filosofía moral, y esto se refiere a los prejuicios y valores que las personas suelen darle sobre sus propias acciones y comportamientos. Eso, claro, depende de la perspectiva de la religión y la cultura y la perspectiva personal que tenga cada persona sobre lo que considera ser bueno o malo. Por un lado, el bien se refiere a lo que es moralmente correcto, aquello que es beneficioso o deseable para un individuo dentro de una sociedad. Algunos valores que se suelen asociar con el bien, algunos valores positivos, tenemos como la compasión, la bondad, la generosidad y el respeto. Por otro lado, el mal se refiere a todo lo que es moralmente incorrecto, a la contraparte totalmente de lo que es el bien, disculpa. Este se define con lo que es dañino o destructivo. Las acciones o decisiones que las personas suelen cometer que están asociadas con comportamientos que causan sufrimiento, injusticia o daño a otras personas. Los conceptos que les presento sobre el bien y el mal son que el bien es frecuentemente asociado con acciones que benefician a individuos o sociedades. El mal, en contraste, se relaciona con acciones que causan daño, sufrimiento o injusticia. Las definiciones del bien y el mal han variado a lo largo de la historia y entre culturas. En muchas filosofías el bien se vincula a la virtud, mientras que el mal se asocia a vicios y errores. Algunos conceptos filosóficos tradicionales que clasifican el bien los clasifican como totalmente opuestos absolutos, aunque muchas corrientes modernas cuestionan esta dualidad. Vamos con una cuestión central. ¿Su definición es universal o relativa? Bueno, pues la definición del bien y el mal puede ser tanto universal como relativa, ya que, como les venía diciendo, depende mucho de la perspectiva de la que la veamos, como ya lo puede hacer filosófica, de una manera religiosa o cultural. Lo que nos puede decir que no hay un concepto absoluto, pero ambas tienen argumentos sólidos. Estos conceptos claves que nos hablan sobre la cuestión central vendrían siendo la cuestión fundamental de la moralidad. El bien y el mal son universalmente aplicables o dependen del contexto. El relativismo cultural argumenta que las nociones del bien y el mal varían según la cultura y las circunstancias sociales. Filósofos como Kant, ya los que han expuesto más antes sobre él, apoyan la idea de valores universales, mientras que Nietzsche desafía esta noción con su crítica a la moralidad convencional. Tenemos el bien y el mal en la filosofía clásica. Pues existieron varias personas importantes, como los que les voy a hablar yo, que es Sócrates y Platón, que fueron muy importantes en la cultura occidental de Grecia. Vamos con Sócrates, que nos habla de bien como conocimiento y virtud. Bueno, pues como sabemos, Sócrates fue uno de los grandes filósofos griegos que defendían una visión particular, que era la moralidad y la virtud. Este identificaba o relacionaba el bien con el conocimiento. Esto lo explica con esta frase, donde nos dice que saber lo que es bueno es lo que conduce a la virtud y al buen comportamiento, mientras que la ignorancia es la causa del mal. Estos conceptos que tenemos de Sócrates son estos. Dice, para Sócrates el conocimiento es la base del bien, la ignorancia es la raíz del mal, las personas actúan mal porque no conocen la verdad. La virtud se alcanza a través del conocimiento, lo que lleva a una buena acción.
Su célebre frase, conócete a ti mismo, amplifica su enfoque en la autoconciencia moral. Vamos con el otro que viene siendo de la Grecia, que es Platón, y nos presenta la idea del bien supremo. Bueno, pues la idea del bien supremo, según lo explica Platón, es que existe una realidad trascendental que las personas no podemos ver ni sentir con nuestros sentidos. En esta realidad trascendental existen conceptos abstractos donde el mundo que podemos ver ahora ha tomado o ha imitado todas las formas que hay en este lugar, pero haciéndolo de una manera imperfecta. Platón presenta el bien supremo como la forma más alta y trascendental. El bien es un principio universal que nuestro entendimiento y acciones, conecta el conocimiento con la ética. Lo que es verdadero es también bueno. Y dice que el bien supremo es el objetivo final de todas las aspiraciones humanas.